Hoy, 18 de noviembre, estaremos leyendo los capítulos 20 y 21 del libro de Hechos, comenzando con viaje de Pablo a Macedonia y Grecia. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndoles exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses, y siéndole puesta acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia, y le acompañaron hasta Asia. Sópater de Berea, Aristarco, y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Visita de despedida de Pablo en Troas. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: «No os alarméis, pues está vivo». Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Viaje de Troas a Mileto. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos. Y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Discurso de despedida de Pablo en Mileto. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: «Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé
que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y lloró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que no le verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Capítulo 21. Viaje de Pablo a Jerusalén. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación, saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo: así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén, y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Manasón, de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Arresto de Pablo en el templo. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos: hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos,
y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: «Varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar». Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podían entender nada, de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: «¡Muera!». Defensa de Pablo ante el pueblo. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: «¿Se me permite decirte algo?». Y él dijo: «¿Sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios?». Entonces dijo Pablo: «Yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo». Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo. Hasta aquí terminamos el capítulo 21 de este libro de Hechos. Podemos llamar hoy a nuestro devocional Fidelidad hasta el final, basado en Hechos 20:24, que nos dice: «Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús». En estos capítulos vemos a Pablo consciente de que le esperan sufrimientos, pero decidido a obedecer a Dios. No lo mueve el miedo ni las opiniones humanas de aquellos que le amaban también, sino lo mueve el propósito eterno que Dios puso en él como llamado. También podemos ver que Pablo fortalece a la iglesia aún en medio de la presión, aún en medio del cansancio también. Despide con lágrimas, mostrando un amor real, mostrando realmente ese cuidado pastoral, ese cuidado de un líder que realmente se interesaba por la vida de las personas y se interesó. También vemos que Pablo advierte con valentía sobre los peligros espirituales, y aunque todos lo desaniman, entre comillas se pudiera decir así, porque no querían que Pablo muriera, aún así Pablo sigue adelante porque sabe quién fue el que lo llamó. Pablo nos recuerda
que la vida cristiana no se trata de comodidad, no se trata de nosotros, se trata de fidelidad al llamado. A veces Dios nos llama a hacer cosas difíciles, nos llama también a enfrentar conversaciones incómodas, dejar hábitos también, perdonar, nos llama a perdonar, nos llama también a servir o confiar cuando no entendemos las cosas que a nuestra vista podemos nosotros estar observando. Pero si obedecemos, Dios siempre va a honrar esa fidelidad. Recordemos, no se trata de nosotros, se trata de Él, y esto está bien enseñado en estos capítulos. Pablo lo deja muy claro. No se trata de mí, se trata de Él. Y por Él estoy dispuesto, decía Pablo, a morir. Por Él estoy dispuesto a morir con tal de cumplir lo que se me ha sido encomendado. ¿Cómo podemos nosotros aplicar esta enseñanza el día de hoy? Podemos nosotros en primer lugar revisar nuestro propósito. Todos tenemos un propósito de Dios aquí en la tierra. ¿En qué área Dios te ha llamado a serle fiel? ¿En qué área Dios nos ha llamado a serle fiel? ¿En tu familia? Tienes un propósito en tu familia, tenemos un propósito, y ahí dentro de nuestra familia, ¿cómo nos ha llamado Dios a serle fiel? En nuestra salud, quizá a lo mejor pudiera estar pasando ahorita una dificultad también en la salud, que está siendo quebrantada, tocada. ¿Cómo podemos mostrar fidelidad a Dios en medio de una salud quebrantada? Creerle y permanecer, perseverar aún en medio de una situación difícil. En tu carácter, ¿cómo Dios te ha llamado a ser fiel en el carácter, en tu carácter, en el mío? En nuestro servicio también al Señor en la iglesia. ¿Cómo podemos permanecer fieles al Señor en medio de esta situación? Como número 2, no permitamos que el miedo nos detenga. Quizá hay algo que hemos evitado por temor, decisiones que tenemos que tomar. Quizá a lo mejor hablarle a alguien, predicarle el evangelio a alguien, soltar algo que el Señor nos está también indicando, comenzar algo nuevo. Y muchas veces nos detiene el temor. Quizá esto pudo haber detenido también a Pablo, decir, si voy a Jerusalén me van a matar. Y vaya que no solamente el Espíritu Santo se lo hizo saber en todo el camino que él tuvo que recorrer, sino que también sus seres, quien les amaban, sus discípulos, también se lo dijeron, profetas, para que él quizá pudiera decir, bueno, mejor me detengo y no voy. Pero nada lo detuvo, ni el temor a la muerte lo detuvo. Tenemos que vencer, que no permitamos que el miedo nos detenga a hacer las cosas que ya hace tiempo el Señor está poniendo en nuestro corazón a hacer un llamado para nuestras vidas. Hoy es un buen día para decir, Señor, quiero tomar pasos de obediencia, soltar a ti, confiar a ti, lo que tú me estás pidiendo que te confíe, Padre. Número 3, cuida tu corazón y los que Dios puso también a tu alrededor. Pablo dijo a los ancianos de Éfeso que tuvieran cuidado de sí mismos y de la iglesia. A veces descuidamos nuestra alma mientras atendemos todo lo demás. Hay que tomarse un tiempo también para orar, para descansar, para recordar que lo espiritual también necesita atención a nuestras vidas. Pero también no descuidemos a las personas que están a nuestro alrededor. Número 4, confía cuando Dios te guía a lo desconocido. Aunque venían las pruebas, porque él iba hacia Jerusalén, y aun cuando exactamente fue guiado por el Espíritu Santo lo que iba a pasar, pero no exactamente cómo iba a suceder, Pablo sabía que Dios estaba con él, y eso también es para ti y para mí. Dios no nos lleva a ningún lugar sin acompañarnos. Amado Señor, hoy queremos caminar con la misma determinación que Pablo caminó. Ayúdanos a no detenernos por el miedo, por el cansancio, por las dudas, o quizás, Señor, por
otras personas que nos quieren hacer retroceder por temor a que no nos pase nada, a no arriesgar nuestras vidas para cumplir el llamado que tú, Señor, nos has puesto, porque siempre habrá riesgos y la gente que nos ama no quiere que los pasemos. Ayúdanos, Señor, a caminar poniendo nuestra vista en ti, que se trata de ti y no de nosotros. Danos un corazón fiel, Señor, obediente para cumplir el propósito que tú nos diste. Guía nuestros pasos, guarda nuestro corazón. Danos tu paz para tomar cada decisión el día de hoy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amados hermanos, esta historia que nos cuentan las Escrituras, la verdad es que se nos hace un nudo en la garganta, como Pablo se despide de aquellos que verdaderamente le amaban. Y él también les amaba. Dice que oraron juntos, lloraron. Pero sabemos que el Señor de toda consolación dio también a ellos, a esos discípulos, la fortaleza para enfrentar lo que iba a pasar a Pablo también. Y esto es así, queridos hermanos. Sabemos que nuestra ciudadanía y nuestra casa realmente se encuentra en el cielo con nuestro amado Padre Celestial, a quien amamos y servimos, y un día estaremos todos en la eternidad con el Señor dándole gloria y honra, y ahí nos volveremos a ver para glorificar juntos a nuestro amado a quien servimos. Que el Señor te siga bendiciendo a ti y a los tuyos rica y abundantemente. Si has perdido algún ser querido por servir a Cristo y ha dado su vida en servicio a Él, recuerda que Dios es el que galardona y el que premia a todo aquel que le ha servido fielmente. Que el Señor te bendiga a ti y a los tuyos en gran manera, abundante, ricamente, como solo Él lo puede hacer, pero además lo quiere hacer también. Esto fue Aliento para tu Espíritu. Lámpara a mis pies es tu palabra, viva y eficaz, siempre ella es. Fortalece mi alma y cura heridas, ella es la medicina que renueva mi ser. Aliento para tu espíritu, aliento para tu espíritu. Aliento para tu espíritu, aliento para tu espíritu.